procesos hay que vivirlo, hay que vivir todos los momentos. Lo primero que llega a la casa es una visitación de moscas. La casa se empezó a llenar de moscas. Wow. O sea, yo limpiaba la casa, dejaba todo tapado y eso era, era algo fuerte, algo incómodo. La casa se nos llenaba de moscas, no podíamos dejar ni siquiera un vasito de agua porque lo encontrábamos lleno de moscas. Luego nos enviaron una plaga de hormigas. Eso fue algo tenebroso. Las hormigas salían de donde quiera por paquete, por mucho. Donde quiera que había un hoyito en la pared, un agujero, cualquier lugar, se acumulaban y salían por muchas. Como al siguiente día empezamos a hacer silicio, mi esposo y yo. Nos tiramos al suelo con todo y hormigas y las hormigas no nos tocaban en el suelo. Porque era algo espiritual. O sea que hay cosas espirituales que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? Estoy ahí orando y clamando delante del Señor y yo declaro una palabra y digo, ato todo lo que esté en los aires. Wow. Y cuando yo declaro esta palabra, de repente oigo un boom en el techo, pero un boom, algo como que cayó. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y que en estos momentos pues me complace tener a una mujer de Dios, la pastora Pamela Guillén. Pastora, Dios le bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta preciosa mañana para así hablar de la gloria y la grandeza del Señor en nuestra vida. Para mí es un honor estar aquí. Amén. Pastora, hay muchas personas que hablan de experiencia, pero lo hablan desde la teoría, no que ellos han tenido una experiencia con el mundo espiritual. Y sabiendo que usted es una mujer de mucha experiencia, nos gustaría pues que nos hable de esas experiencias que usted ha tenido con el mundo espiritual. Amén, amén, gloria a Jesús. Yo entiendo que cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos diferentes tipos de experiencia. La misma palabra enseña que todo el que busca, halla. Por lo tanto, todo aquel que dispone de en su corazón buscar de la presencia, buscar la profundidad, va a encontrar profundidad. Va a haber algo en su vida. Es que yo no creo en esos creyentes que nunca tienen una vivencia, algo diferente, algo nuevo en su vida, porque Dios es creativo. Así es. El único que es monótono es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso, el que busca y se sumerge en lo espiritual va a tener mucho tipo de experiencia. Wow. Nosotros nos guiamos por nuestro Señor Jesucristo. Fue el que más experiencias sobrenaturales tuvo. Él caminó sobre las aguas. Él multiplicó los peces, o sea, hizo innumerables milagros, hizo liberaciones, sanidades, y de eso nos guiamos para nosotros también tener ese tipo de experiencia. ¿Sabes qué? Cuando mi esposo y yo venimos al camino del Señor, empezamos a buscar a profundidad, empezamos a buscar de Dios con locura. Nos entregamos a Dios como los tiempos de antes, como los tiempos antiguos. El Señor nos saca de ese mundo pecaminoso, nos saca de ese lodo. Y nosotros entendimos que lo único que nos iba a mantener firme en la presencia del Señor era tener un encuentro con Él. Entonces, a los 3 meses de habernos convertido, empezamos lo que era ayuno, empezamos a ayunar, empezamos a buscar la presencia, empezamos a orar a las 3 de la mañana. Y yo hacía todo lo que me decían en la iglesia. A mí me agarró una sierva, una guerrera de Dios, y me decía, mira, tienes que orar a las 3 de la mañana. Ahí estaba yo orando a las 3 de la mañana. En una me decía, mira, tienes que meterte en ayuno. Ahí estaba yo ayunando. Aún embarazada, yo ayunaba hasta las 6 de la tarde, ayunos corridos de 7 días, de 21 días. Pero eso no todo el mundo lo puede soportar. No todas las mujeres embarazadas pueden ayunar. Pero en mi caso, que era nueva creyente, Dios me dio esa fortaleza. Y entramos en lo que era una locura espiritual. Mi esposo y yo nos olvidamos de todo de todo lo de esta tierra. No olvidamos de ropa, no olvidamos o sea, nos sumergimos como en una burbuja. Y todo lo que queríamos era buscar de Dios, conocer más de Él. Recuerdo que mi esposo me dice, tenemos que leer la Biblia todos los días.
Escucha, mi esposo salía a su trabajo a las 6 de la mañana, porque él trabajaba en una guaguita. O sea, que él tenía que estar a las 6 de la mañana en su trabajo. Sí. Y recuerdo que él se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para que leyéramos la Biblia. Y yo al principio no quería, yo me dormía leyendo, pues imagínense, uno nuevo creyente, yo me encontraba eso pesado, pero me empezó a gustar y me empezó a dar curiosidad de yo conocer qué era lo que decía la palabra y quién era ese Dios que dicen las escrituras. Entonces, a medida de que yo tenía como esa hambre y esa sed de búsqueda, empecé a indagar y todo el que busca va teniendo muchas experiencias. Recuerdo que una de las experiencias sobrenaturales que me marcó reciente, o sea, cuando yo estaba embarazada, fue una de las experiencias espirituales que tuve, y es que ya cuando estaba a punto de dar a luz, yo siempre le decía al Señor que me diera el nombre de mi hijo, qué nombre yo le iba a poner a mi hijo, que yo quería que Él me le pusiera el nombre. Y nosotros le buscamos un nombre humano, o sea, porque yo veía que no había una respuesta. Y le buscamos un nombre, hicimos hasta un baby shower y todo. Y el nombre que nosotros pusimos en el baby shower ni siquiera salió en las fotos, porque el nombre que Dios le tenía era otro. Dios mío, wow. Y recuerdo que cuando el último día, ya cuando yo iba a dar a luz, que yo no sabía que iba a dar a luz ese día, el Señor me muestra un nombre grande, me mostró Samuel, con muchos colores así. Y yo quitaba ese manto y volvía y veía ese nombre en grande, así, Samuel. Wow. Y le dije a mi esposo, mira, el niño se va a llamar Samuel, Dios me lo mostró. Y solamente me dijo mi esposo, amén. Y al otro día, o sea, cuando amaneció en esa madrugada, tuvimos que ir al médico para dar a luz. Y antes de esto hubo una guerra, porque cuando Dios te va a dar una victoria, el enemigo se va a levantar con una guerra. Sí. Y esto lo podemos ver cuando los vientos se levantaron en contra de la barca de Jesús, cuando iban a cruzar a Gadara, donde se encontraba el endemoniado gadareno. Y ese tipo de liberación fue una liberación que marcó todo ese territorio. Primero por la manifestación de esa liberación que tomó el cuerpo de los cerdos y todo eso. Y segundo, por el gran testimonio de ese hombre, del antiguo endemoniado gadareno, quien fue el primer predicador de Decápolis. Sí. O sea, fue el primer predicador de esa zona. Eso fue algo que impactó a esa nación. Y acontece que cuando yo tenía 8 meses y algo, unas cuantas semanas ya de embarazo, recuerdo que me levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar, a interceder. Y ese día tenía mucho sueño, no me levanté. Tuve una experiencia angelical. Wow. Un ángel me llamó por mi nombre, me dijo, Pamela. Una voz suave, pero a la vez fuerte. Una voz dulce, pero que a la vez causa como temor. Y yo supe que había sido un ángel que me había despertado para que orara en ese mismo horario que yo tenía. Wow. Y acontece que en ese mismo tiempo, también yo escuché unos pasos en la casa de algo que no era de Dios. Sé que ya con el tiempo entiendo que era una bruja que había ahí, que estaba visitando ese lugar. Y escuché claramente cuando cayeron unas llaves al piso. Primero escuché los pasos, luego sentí y escuché como unas llaves cayeron al piso. Yo miré a mi esposo y veo que él está dormido. Pensé que había sido a él, que se le había caído la llave. Y cuando me levanto, lo que veo es una sombra que pasa y se va por la ventana. Le digo a mi esposo, levántate porque hay guerra. Wow. Se sentía un ambiente pesado. Y ya usted sabe, yo con mi barriga grande ya nos paramos y nos pusimos a interceder hasta que el ambiente quedó limpio. Wow. O sea, son cosas que tú la vas a pasar cuando tú estás en profundidad. Si estamos en la orilla no tenemos experiencia. El que navega en la orilla lo que va a ver son los peces pequeños. Pero el que navega en profundidad ve los tiburones, ve los monstruos marinos que solamente habitan en la profundidad. Asimismo, es el mundo espiritual. A medida de que tú vas profundizando y vas navegando, te vas a encontrar con grandes experiencias. Wow. Recuerdo que en una ocasión también, ya yo tenía más tiempo, más experiencia en lo espiritual, porque vivimos muchas enviaciones de brujería. Y yo no sabía de qué se trataba hasta que luego el Señor me fue preparando y me fue formando en esa área. O sea, que Dios, de una forma u otra, la estaba capacitando para enfrentarse a lo que más tarde le iba a hacer la guerra a usted.
Exactamente. Todo lo que pasa en la vida del creyente es por una razón. Por eso yo digo que los procesos hay que vivirlo, hay que vivir todos los momentos. Recuerdo que nosotros nos mudamos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque oramos a Dios para mudarnos, y el Señor nos mostró una casa. Y cuando nos mudamos en esa casa, lo primero que llega a la casa es una visitación de moscas. La casa se empezó a llenar de moscas. Wow. O sea, yo limpiaba la casa, dejaba todo tapado y eso era era algo fuerte, algo incómodo. La casa se nos llenaba de mosca, no podíamos dejar ni siquiera un vasito de agua porque lo encontrábamos lleno de mosca. O sea, te estoy hablando de algo que era algo repugnante estábamos pasando ahí. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y toda esta mosca de dónde vienen? Y empezamos a orar, a hacer silicio y las moscas desaparecieron. O sea, duraron como 2 o 3 semanas ahí en la casa y de repente desaparecieron todas, que no volvieron más. Luego nos enviaron una plaga de hormiga. Eso fue algo tenebroso. O sea, las hormigas, Wow. las hormigas salían de donde quiera, por paquete, por mucho. Donde quiera que había un hoyito en la pared, un agujero, cualquier lugar, se acumulaban y salían por muchas. Y recuerdo que en una ocasión fue un varón de Dios y echó... Fumigó. Fumigó la casa, las hormigas se fueron, barrimos todas las hormigas y todo bien, nos fuimos para la iglesia, estábamos felices porque no había hormigas ese día. Cuando llegamos de la iglesia, estamos mirando a ver por dónde vienen, hormigas de las que pican. Cuando todo bien, no hay hormigas, pero cuando entramos a la habitación, varón, que abrimos la puerta, las hormigas estaban saliendo por paquete, así como si fuera un chorro de agua Wow. de la pared. Yo decía, mire, yo dije, wow, Dios mío, pero ¿qué tú vas a hacer? Y recuerdo que en ese día, como al siguiente día, empezamos a hacer silicio, mi esposo y yo. Nos tiramos al suelo con todo y hormigas, y las hormigas no nos tocaban en el suelo. Dios mío, wow. Mientras estábamos en silicio, las hormigas no nos picaban, porque era algo espiritual. Y después, mire, siento a Dios diciendo Wow. esto. Después de esa experiencia no hubo más hormiga en la casa. La matábamos en el nombre de Jesús y las hormigas desaparecieron. O sea que hay cosas espirituales que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué viene? Pero es un motivo espiritual. Por más que tú busques en la casa, no tienes basura, tienes tu casa limpia y de repente llegan gusanos. Bueno, pues si no hay una explicación lógica, Wow. esto tiene que tener una explicación espiritual. Recuerdo, mira, algo impactante, una de las vivencias más impactantes que yo he tenido. Claro, hemos tenido muchas, pero una de las más impactantes en el mundo espiritual es que en una ocasión ya mi esposo estaba trabajando en otro lugar y tenía que salir a las 3 y a las 4 de la mañana para su trabajo. Y mientras él estuvo en ese tiempo, yo tomé un propósito de que cuando él se iba, yo me iba a quedar orando hasta que me tocaba levantarme para irme a trabajar al otro día, porque yo también trabajaba. Y resulta que en ese lapso de tiempo yo tuve muchas experiencias. Y una de las más impactantes fue que mi esposo se fue como a las 3:30, yo me quedo orando y yo siento que hay como una mala influencia en el ambiente. Siento el ambiente pesado, como que no puedo orar igual. Y cuando estoy ahí orando y clamando delante del Señor y yo declaro una palabra y digo, ato todo lo que esté en los aires. Wow. Y cuando yo declaro esta palabra, de repente oigo un boom en el techo, pero un boom, algo como que cayó, ya usted sabe, reventado en el techo. Y yo me asusto, mi cuerpo empezó a temblar porque mi cuerpo tenía miedo, pero mi espíritu no temía. Dios. Porque yo sabía que había sido algo que había sido derribado. Alguien tiene que adorar a Dios en este día. Y cuando yo escucho ese boom, mire, mi carne hacía así, pero mi espíritu adoraba. Y yo empecé a adorar, empecé a clamar y empecé a mirar por la ventana a ver si veía algo. No pude ver nada porque lo que cayó fue algo espiritual. No sé si fue una bruja que fue derribada o fue un satanista. Algo andaba volando en los aires y cayó por esa palabra que fue declarada. Wow. Pastor, usted sabe que hay personas que dicen, esta gente son los que más escuchan a Dios, los que más experiencia tienen. Lo que pasa es que las experiencias las tienen aquellos que buscan a Dios. Los que escuchan a Dios son los que buscan a Dios. Aquellos que no tienen experiencia es porque lamentablemente no tienen una vida continua de devoción en la búsqueda y en el ayuno delante de Dios. Así es. El ayuno sensibiliza tu carne. Wow. El ayuno
vuelve tu hombre natural, lo vuelve un hombre espiritual. Por eso, todo aquel que quiere conocer la voz de Dios, Wow. que quiere que sus ojos espirituales sean abiertos, tiene que ayunar. Sí, sí. Esa es la única forma. Porque no hay forma de que el ser humano escuche la voz de Dios así, a plenitud, si su carne no está en el espíritu, si su carne no está sometida. Entonces, la mayoría de experiencias que yo he tenido, porque es que del mundo que Dios nos sacó, ha demandado de nosotros que estemos siempre en ayuno y en oración, en ayuno constante. No hay forma de que uno esté de pie sin haber una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, porque hemos tenido experiencias angelicales, no todo es demonio, no todo es guerra ni persecución, sino que también hay experiencia hermosa, cosas inexplicables. Yo recuerdo que cuando subía al monte, el monte de los guaricanos, subíamos al monte, todos los evangelistas de aquí han ido a ese monte. Y cuando empecé a subir al monte, empecé a tener muchas experiencias hermosas, experiencias espirituales con el Espíritu Santo, con Dios. Recuerdo que en una ocasión, cuando ya el Señor me había bautizado en lenguas, yo me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo es que hay personas que pueden cantar en lenguas? Y yo intentaba cantar en lenguas y no me salía, porque eso es algo que viene de Dios, eso no depende del ser humano. Y cuando subo al monte, que estoy recién bautizada en el Espíritu Santo y fuego, desde que subo que voy a orar, lo que me salen es un cántico en lenguas. Wow. Una adoración, pero algo hermoso, y yo me dejé guiar por el Espíritu Santo. Yo duré como 1 hora cantando en lenguas. Y son experiencias que es el mismo Dios que la permite en nuestra vida. Otra experiencia que yo tuve fue que vi ángeles en el monte. Wow. Pude ver ángeles. Y ¿sabe cómo yo lo vi? Había una cadena de oración y varias personas empezaron a decir que veían ángeles. No que yo veo un ángel, que yo veo un ángel. Yo nunca había visto un ángel. Yo no sé de lo que ellos, qué era lo que ellos estaban viendo. Y yo quería ver. Yo decía en mi corazón, Dios mío, pero yo también quiero verlo. Yo quiero ver un ángel. Yo quiero verlo. Porque no estoy viendo nada. Resulta que se acabó la oración de las manos, cada quien cogió por su lado, para su lugar a orar, y yo me voy con mi esposo a orar más profundo, más abajo del monte. Eso fue de noche. Y cuando mi esposo se alejaba de mí, yo veía una columna de luz como iba al lado de él. Era un poco más alto que yo, la columna de luz, y se movía como una silueta humana al lado de él, como en forma humana, wow, pero una columna de luz. Y yo decía, wow, era algo impactante y no se degradaba. Esta luz no se degradaba, sino que permanecía al lado de mi esposo, caminando. Donde quiera que él caminaba, esa luz estaba al lado de él. Y yo decía, gracias, Señor, pero aún en mi mente estaba la duda de que si esa luz era un ángel o no. Y sabe que cuando yo llegué a casa, al otro día en la mañana, que abro la Biblia, ¿sabe con qué texto yo me encontré? Con el libro de Hechos, en el momento cuando la iglesia estaba orando por el apóstol Pedro, que se encontraba en la cárcel, y dice que fue sacado por un ángel. Pero cuando usted analiza la palabra, lo que tocó el costado de Pedro no fue un ángel literal, fue una columna de luz, dice la palabra. Y ahí yo confirmé que esa columna de luz que yo había visto realmente había sido un ángel de Dios que había visto en ese momento. También en otra ocasión, en otro momento que fui al monte, porque es que en el monte tú tienes experiencia fuerte con el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que estaba arrodillada, yo llevé mi silla, porque a veces yo me llevaba siempre mi silla, y para orar ahí en una silla. Y estoy arrodillada ahí, mi esposo se va para un lugar y yo me quedo ahí tranquila. Y acontece que cuando estoy orando, yo siento que una persona pasa su mano por mi espalda. Pero lo impactante es que yo tengo un abrigo que es un abrigo como de ese grueso. O sea, me puse un abrigo bien grueso porque en ese tiempo hacía frío. Y yo miré para todos los lados. Yo dije, no, es que es imposible que alguien me ponga la mano en mi espalda. Yo pensé que había sido mi esposo. Yo dije, es imposible que alguien ponga su mano en mi espalda porque este abrigo es muy grueso. Wow, Dios mío. Y cuando yo miro para todos los lados no veo nada. Y cuando miro al frente de donde yo estoy, veo 2 columnas de luz. Una alta y otro que era más pequeña. Y yo me acerqué porque tengo duda. Tengo miedo, pero a la vez quiero ver qué es lo que hay ahí. Quiero ver. Está como Moisés en la salsa. Así mismo es. Y
la luz no se apaga, no se va, no se degrada y sigue ahí. Cuando voy caminando, no me puedo acercar a donde está fija la luz. No puedo acercarme allá, hay como un freno. Y estoy mirando, pero estoy mirando las dos columnas. O sea, eran dos ángeles que habían ahí. Y yo no podía pasar como a través de ellos. A pesar de que ellos son seres de luz, que son seres espirituales, celestiales, tú no puedes atravesarlo. Eso entendí yo en ese momento. Son experiencias bien bonitas y por eso yo digo que el que carece de búsqueda de comunión no va a tener este tipo de experiencia. Es necesario que todo creyente profundice en el Señor y Él te va a mostrar todo lo que está oculto. La misma palabra enseña en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te escucharé y te enseñaré cosas grandes. Gloria a Jesús, grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando nosotros clamamos, el Señor nos muestra profundidades, nos muestra cosas que están ocultas y nos permite vivir cosas sobrenaturales. Así es, pastora. Usted decía algo muy importante, que el ayuno te sensibiliza. Y es así, porque cuando usted entra a la presencia de Dios continuamente, de hecho, la Biblia habla de un caso en Salmo 73, de aquel hombre que dice que él por poco se dice a sus pies, viendo cómo los impíos prosperaban y todas estas cosas. Y él dice, hasta que yo entré al santuario de Dios y pude comprender cuál era el fin de ellos, en la presencia de Dios se nos revelan las cosas que no conocemos. Es por eso que hay personas que no conocen, es porque no han entrado a la profundidad de la presencia de Dios, porque en ella se nos revelan las cosas ocultas. Así es. Mira, el cristiano que ayuna y que ora tiene diferentes tipos de revelaciones, tiene visiones, pero también hay dones que son activados en su vida a través del ayuno. La gente de ahora no quieren ayunar, no quieren orar. Cuando tú le hablas de ayuno y de oración, dicen, y eso se usa todavía. Es así, y disculpe, pastora, porque la generación que se está convirtiendo hoy en día, que viene a Cristo, lamentablemente lo que se está enseñando es ser influencer. Wow, Dios mío. Pero no quieren pasar el proceso de la búsqueda con Dios. Así es. Porque en la búsqueda donde Dios te va a entregar los dones, te va a entregar el ministerio, te va a entregar el talento. Pero esta generación quiere hacer todas las cosas sin Dios. Y eso es peligroso. Dios. Muchas veces quieren hacer lo que están viendo del otro, ven que un hermanito le está yendo bien con las redes sociales o algo y ellos quieren hacer eso, pero no conocen la historia de lo que esa persona ha pasado. Aquí para ser bendecidos tenemos que ser procesados y formados. Primero, porque Dios es un Dios de bendición y de multiplicación, pero tenemos que pasar primero por ese desierto para ser preparado y formado y poder administrar las bendiciones de Dios en nuestra vida de una forma efectiva. ¿Sabes qué? En un momento, cuando el Señor trató conmigo, mi niño estaba enfermo, mi niño grande, y yo entendí que era algo espiritual. Entendí que era algo espiritual, una guerra espiritual que se estaba peleando y empecé a ayunar por mi niño. Empecé a ayunar hasta las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche, durante 37 días. Y este ayuno, yo estaba ayunando primero por mi niño y segundo por mi vida espiritual. Empecé a ayunar hasta las 6 de la tarde, entregaba a las 6, a las 5 y muchas veces entregaba a las 9 de la noche. Me tomaba hasta 5 días entregando hasta las 9 de la noche. O sea, esto fue un ayuno corrido, pero entregando. Y resulta que al día 37 yo entendí que tenía que entregar. Y ahí, de ese ayuno, el Señor activó en mi vida lo que era el don de liberación a distancia. Wow. ¿Sabe qué? En ese momento empezaron personas a llamarme, gente que yo no conozco, y solamente con tomar la llamada, los demonios empezaban a soltar los cuerpos. La gente muchas veces soltaba la llamada y yo escuchaba los gritos. Wow. ¡Ay! Las serpientes se manifestaban en los cuerpos a distancia. Gente me mandaba nota de voz y cuando yo le enviaba una nota de voz que ellos podían devolverme para atrás era tosiendo y que no podían hablar ni siquiera porque la presencia lo tocaba demasiado fuerte. Y eso fue lo que provocó ese ayuno. También estaba orando de 12 de la noche a 3 de la mañana todos los días. O sea, hubo una activación.
Mucha gente se pregunta, ¿cómo usted hizo lo de la página? ¿Cómo fue eso? Eso no fue algo que yo lo busqué. No era algo que yo estaba ni siquiera trabajando para eso. Yo subía un video ocasionalmente. Usted sabe, siempre uno sube su videíto, su short, hablando de la palabra, pero nunca mi mente se enfocó en lo que era una página, ni nada de eso. Y acontece que en medio de ese ayuno, cuando yo entrego el ayuno, hay un video que yo tengo en la página que empezó a subir. Y yo dije, pero ¿y esto? Y empiezan a subir los suscriptores, empiezan a subir los números. Yo dije, oh, pero ¿y qué? ¿Y esto? Y empiezo a investigar. Y yo digo, oh, pero mira, la página, le digo a mi esposo, en 2 días llegó a los 1000 suscriptores. Wow. Y eso empezó a subir ahí. Y yo digo, oye, ¿qué pasó? Y el video. Y ahí entonces yo investigué lo que eran las redes sociales y entendí revelaciones que el Señor nos había dado a mi esposo y a mí acerca de grabar contenido y crear contenido. O sea, no fue algo que uno lo buscó, sino que ya estaba en los aires. Ya estaba en los aires. Mi esposo había soñado hace un tiempo de que yo estaba grabando en un estudio. Estábamos grabando con un profeta. Y yo le dije a mi esposo, bueno, pero seguro el varón va a tener un estudio o en algún momento vamos a grabar. Pero yo nunca me imaginé que yo iba a tener mi estudio y que íbamos a estar grabando para las redes sociales. Wow. Y ahora yo entiendo que esto también es un ministerio, porque hay muchas vidas que están siendo edificadas a través de las redes sociales. Así como el enemigo está utilizando las redes sociales para destruir, para promocionar e influenciar todo lo malo, Dios está escogiendo sus siervos anda, Dios mío, para llevar palabra de vida, para llevar la palabra de Dios. Siento a Dios mientras estoy diciendo esto. Así mismo Dios está escogiendo sus siervos para llevar palabra de bendición a la vida que tanto lo necesita. Así es, pastora. Los tiempos de evangelizar van evolucionando y van cambiando, porque Martín Lutero y los reformadores no tenían la facilidad de un megáfono Así que es. tiene esta generación, mucho menos de estas redes sociales, que a través de este video le podemos llegar a gente de España, de África, y como usted decía, el poder de Dios lo toca a distancia. Son libres, son salvados. Porque yo recuerdo que yo siempre me convertía con Ezequiel Molina. Mi mamá lo ponía y yo escuchaba la predicación y yo me convertía porque, aunque al otro día me callaba de nuevo, pero la Pero palabra escuchaba. iba haciendo un efecto en mí. Gloria a Dios. Y eso es lo que producen las redes sociales cuando la persona está llena de Dios. Wow. Si usted se fija, ve en la historia de personas que han sido usadas por Dios, como Catherine Kuhlman, Aimee McPherson, y ese tipo de personas que fueron llamadas con un propósito de unción. Wow. Estas personas, las redes que tenían a su alcance, lo que eran las noticias, la radio, principalmente la radio, vemos que Aimee McPherson fue la primera mujer cristiana que levantó una radio cristiana. O sea, fue una mujer de Dios, una cristiana. Y ese era el tipo de red social que se utilizaba en ese tiempo. Pero estas mujeres y hombres de Dios, antes de ellos fluir en las redes sociales, tenían una vida de testimonio, tenían una vida de unción que era proyectada a través de las diferentes redes sociales. Y eso es lo que la gente tiene que entender hoy en día. Tú no puedes crear un contenido sin tú estar lleno del contenido que tú vas a transmitir. El contenido que tú vas a transmitir tiene que ser lleno, depositado primero del cielo para luego tú transmitirlo. Wow. Y esa llenura va a venir a través de la profundidad, a través de la búsqueda, a través de la intimidad. Porque es que si tú te pones a fluir en las redes sin antes estar lleno, las redes te van a enredar. Y en vez de tú edificar, lo que vas a destruir. ¿Por qué? Porque tu lámpara, si tu lámpara no está llena de aceite, tú no vas a poder dar aceite. Lo que vas a dar es lo que tiene tu lámpara. Wow. Pastor, entonces esa es la razón por la que vemos tantas plataformas desacreditadas y que ya no hablan de Cristo. O sea, lo que hablan es para distorsionar, para crear controversia. Ya su objetivo no es presentar a Jesús, sino ver cómo monetizan el contenido que tienen. Exactamente. ¿Sabe algo? Hay mucha gente me ha invitado a diferentes plataformas, incluso hemos ayudado a otros canales a crecer. Y hay muchos canales que me han pasado por encima de seguidores, de vista, y yo me siento regocijada cuando veo esto, porque siento que
que he sido de multiplicación a donde quiera que voy. Sin embargo, hay gente que me pregunta, me dicen, tu canal debería de tener más suscriptores, debería de estar en otra posición. ¿Y sabes qué pasa? Yo entiendo algo diferente. Yo entiendo que la esencia en la vida del ser humano no se puede perder. Hay algo que se llama presencia e intimidad, que va por encima de todo, va por encima de las redes, va por encima del ministerio, va por encima de todo. Es la comunión con el Espíritu Santo. Hay veces que yo tengo que encerrarme y tengo que soltar todo. Me voy y me encierro. Hay veces que me encierro con mi esposo, mis hijos. Hay veces que me encierro sola. Suelto todo. ¿Por qué? Porque hay una llenura, hay un aceite que debe de mantenerse. Gloria a Dios. Cuando ese aceite y esa presencia se pierde, lamentablemente se ve lo que se está viendo. La persona empieza a generar controversia. Empiezan a bailar y no por gozo. Empiezan a bailar por TikTok para llamar la atención, no porque estén gozosos, sino para crear controversia. Y empezamos a crear contenido superfluo, carente de esencia de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque si el ser humano no está lleno de Dios, lo que va a dar es lo que tiene. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Wow. Si yo te doy esta Biblia y te entrego esta Biblia en tus manos, es porque yo la tengo, la poseo. Anda, Dios mío. Pero si yo no tengo nada, no puedo darte nada. Wow. Entonces, así mismo hay mucha gente que quieren dar, pero no tienen que dar. Dios. Anda, Espíritu Santo. Si tú no vives una vida de Wow. vida de profundidad espiritual, una vida de ayuno, una vida de oración, tú no vas a poder dar nada. A mí me encanta el evangelio de ahora, de hoy en día, el evangelio moderno, porque nos ha aclarado muchas verdades bíblicas. Yo estudié teología y me encanta toda la teología, pero hay algo que la teología lamentablemente no puede hacer. La teología te da conocimiento. Tú entiendes mejor la palabra, pero el ayuno, la oración, la intimidad te ayuda a conocer al Padre. Te ayuda a tener experiencias espirituales y a tener discernimiento. Wow. Y a estar lleno de Dios. Mira, yo he tenido muchas experiencias y es por causa del ayuno y de la oración. Hay gente que vienen del mundo y muchos que se crían en el evangelio dicen, no, yo quisiera tener un testimonio. Esto no depende de dónde tú hayas venido, sino de la búsqueda y de la intimidad que tú mantengas con el Padre. Eso es así. Y acontece que en estos días, bueno, en una de las campañas que yo prediqué, en una de las últimas campañas que yo prediqué, el Señor me dijo, trató conmigo en esa campaña, me dijo lo que se estaba moviendo y me dijo, te voy a usar. Cuando Dios me dice, te voy a usar, ya yo estoy preparada y sé que algo Dios va a hacer. Porque hay veces que queremos que siempre se manifieste algo y esto no depende del ser humano, esto depende de Dios. Wow. Hay veces que Dios quiere hablar y corregir a través de su palabra, que no es necesario ministrar. No es necesario que usted esté profetizando y diciendo que ve cosas que usted no está viendo. Si Dios habló, habló. Y si Dios no habló, no habló. Todo va a quedar bien cuando usted sea dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y acontece que en esa campaña llamo a las personas que para orar por sanidad, para orar los que tengan situaciones de salud. Aparentemente pasaron todos los que tenían situaciones y problemas de salud. Y el Espíritu Santo me ministra, me dice, hay una mujer que tiene problemas en su abdomen. Y empiezo yo a preguntar, hay una mujer que tiene problemas en su abdomen, que tiene problemas y el Señor la llama en esta hora porque la va a sanar. Yo veo que nadie pasa, pero siento esa voz que me confirma que hay alguien ahí que necesita sanidad. Cuando miro que no pasa nadie, pasa una mujer. Cuando esta mujer pasa, yo siento que tengo una bola de fuego en mis manos. Y cuando siento esta bola de fuego en mis manos, la mujer era inconversa. Y le digo a la mujer, abre la boca. Cuando la mujer abre la boca, yo entré esa bola de fuego. O sea, la estoy viendo en el espíritu, la bola de fuego. Y yo entré la bola de fuego en su boca y ella se la tragó. Yo le dije, abre la boca, recibe sanidad. Y yo veía en el espíritu cómo esa bola de fuego, ella se la tragaba. Y empezaba a llenar su espíritu. Y la mujer no soportó la presencia. Wow. Y empezó a temblar. Y no cayó porque la ujier la agarró, que estaba detrás de ella, y la sostuvo bien fuerte. Y empezó a temblar y a sentir la presencia. Empezó a gritar porque hubo liberación, hubo sanidad, hubo milagro en su vida. Wow.
Y la mujer salió de ahí sana, salió libre por el poder de Jesús, por el poder de Dios. Y esto es provocado cuando estamos en intimidad. Si no hay intimidad, no podemos ver nada. Wow, pastor, usted habló algo que me abrió un portal. Y es que usted decía que la teología te da el conocimiento, pero no te enseña a conocer a Dios. O sea, tú no conoces a Dios por medio de la teología. Y esto me llevó cuando dice la Biblia que se levantó una generación que no tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, ellos conocían la ley de Moisés, conocían los mandamientos, pero no habían tenido la experiencia de conocer al Dios de la Torá. Pasó lo mismo con los hijos de Elí. Ellos, dice, que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Estaban en el altar, estaban ministrando por conocimiento de la Torá, pero el Dios de ella no se le había revelado. O sea, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, ellos conocían la ley porque por obligación se le enseñaba, pero el Dios de ella no se le había sido revelado. Wow. Entonces hay gente que tienen que dejar a un lado la teología y conocer al Dios de la teología. Gloria a Jesús. Porque hay gente que se han quedado solamente en la teología, en el logo, pero el rema no lo conocen. No lo tienen. Wow, demasiado profundo, demasiado fuerte. Así es. Es que ciertamente cuando tú no portas a Dios o no portas el Espíritu Santo, tú estás leyendo un libro más. Sí. Hay teólogos que son de diferentes religiones. Hay muchísimos teólogos de todas las religiones. Sí. Pero no todos van a tener el rema del cielo, la revelación, la interpretación divina. Solamente quien tiene intimidad puede revelársele los misterios de la palabra. Por eso es que hay una diferencia entre el que estudia la palabra, lo cual es muy bien, entre el que estudia la palabra y en el que tiene comunión con el Padre, con el dueño de la palabra, gloria a Jesús. Cuando tú tienes una intimidad con el Padre Celestial, Él te va a revelar los misterios de la palabra, te va a revelar lo oculto, lo profundo, y tú vas a vivir la palabra, la vas a vivir y la vas a dar como Dios quiere que sea dada. Las personas la van a entender y van a querer más, porque tú andas con el rema del cielo, gloria a Jesús. No andas con cosas tuyas, sino con el mismo Dios, quien es que te va a revelar la palabra, gloria a Jesús. Pastora, es que la palabra solamente es el guía que te lleva a donde esté el Dios de la palabra. Así es. Dios mío. Exacto. En la palabra, cuando tú la lees, tú vas como caminando. Como Dios haya diciéndote, ven, camina por ella, para que te encuentres conmigo, porque te me quiero revelar. Wow. Quiero que tengas un encuentro conmigo. Y ese es el problema de esta generación, que no conocen a Dios. Tienen mucha teología, saben la definición de los términos de los griegos, arameo, griego, pero el Dios, el rema, no se le ha sido revelado. La Biblia dice que la palabra de Dios vino a Abraham. No dice vino palabra, dice la palabra. La palabra vino. Jesús mismo se le manifestó a Abraham en visión de noche. Wow. Y a esta generación lo que hace falta es que la palabra se les revele. Santo. Gloria a Jesús. Porque conocemos mucha Biblia, conocemos mucha teología. Mi pregunta es, ¿la palabra se te reveló? Wow. Hace falta que se nos revele la palabra. Aleluya. Porque la palabra es la que cambia, es la que transforma, es la que liberta. Así es. No, y para todo tenemos que tener el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra, profundizar en ella, querer que el mismo Dios nos hable, nos instruya y nos revele. Porque, ¿sabes qué? En ese mismo libro, gloria a Dios, dice que Samuel, cuando Jehová se le revela a Samuel, que lo llama 3 veces por su nombre, Elí conocía a Dios y conocía su voz, pero también conocía su palabra. Sí. Pero me enseña en el libro de Samuel capítulo 3 que
Samuel no conocía la voz de Dios, pero tampoco conocía su palabra. O sea que el que conoce la palabra de Dios va a escuchar la voz de Dios a través de ella. Sí. Y va a conocer cómo Dios habla. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que Dios va a hablar a tu vida. Y tú vas a conocer cómo Él opera, cómo Él se mueve. Pero si no tenemos conocimiento de ella, no podemos operar conforme a su voluntad. Mira, esto entra hasta con lo que es la interpretación de sueños. Mucha gente tiene diferentes sueños y si ese sueño no se alinea a lo que dice la palabra, no viene de parte de Así Dios. es. No puede venir de parte de Dios, porque es que todo lo que el Señor te da tiene que ir alineado a lo que dice su palabra, a lo que dicen sus preceptos. Así es. Todo lo que se sale de ahí, Dios no lo aprueba. Así Entonces, es. hay doctrinas, hay sectas que se han levantado, no por la palabra, sino por un sueño. De hecho, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová están fundamentados en un sueño, en una supuesta revelación que se salió de los marcos y planos bíblicos, porque Claro. la Biblia es el modelo. Tienes una revelación, si no se adapta a ella, no es de Dios, No es de te la dio Dios. el diablo. Así es. No, y esos son dogmas de hombre. Los dogmas de hombre no son de ahora, sino que eso tiene tiempo ya manifestándose. Los Sí. dogmas de hombre son creencias, malinterpretaciones bíblicas, y de ahí la persona tiene revelaciones distorsionadas por lo mismo que venimos diciendo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, si tú no tienes una intimidad, una comunión, el enemigo puede entrar y te puede confundir. Por eso, si tú no estás lleno de Dios, tú estás lleno de otra cosa, porque de una fuente no pueden manar dos aguas. Wow. O la da dulce o la da salada. O sea que tu fuente tiene que estar o llena de Dios, y si no está llena de Dios, puede entrar cualquier cosa a confundirte. Y de ahí es que vienen los dogmas de hombre. Porque una persona que no está llena de Dios se va a basar en un versículo y de ahí saca un contexto completo. Cuando la Biblia, para tú sacar una doctrina, tienes que basarte en la Biblia completa para luego entonces establecer ese precepto. Wow. Gloria a Jesús, ese mandato. Tiene que basarse en la Biblia, en la palabra completa. Y sobre todo, saber el por qué fue escrito eso. Por ejemplo, hay mucha gente que hablan acerca del texto donde el apóstol Pablo habla acerca de comer carne, que el que come carne no lo haga enfrente de su hermano que no la come, para que no sea de tentación a ese hermanito que no la come. Y muchas veces utilizamos esto de diferentes maneras y está bien, pero tenemos que ir al trasfondo de esa palabra, por qué fue escrito, por qué el apóstol Pablo hacía este tipo de comparación. Y lo que pasa es que en ese tiempo habían personas que sacrificaban los animales a los ídolos y las vísceras y lo que no utilizaban lo vendían de forma más económica en el mercado. O sea que para aquel que no tenía dinero, iba y compraba su carne, lo cual el cuerpo había sido sacrificado a ídolos, y para ello era algo económico, no era nada. Usted estaba comprando los sobrantes de ese animal, no lo que había sido sacrificado. Sin embargo, había otro grupo que no consumía este tipo de carne porque entendía que ofendía a Dios haciendo esto. Porque ellos decían, si estamos comprando este tipo de carne barata, estamos también rindiéndole homenaje al que fue sacrificado, al cuerpo del animal que fue sacrificado. Entonces, el apóstol Pablo no creó una doctrina de aquí, sino que él dijo, el que come carne, que se la coma, lo está haciendo para Dios. Usted le da una lavadita en buen dominicano. Usted agarra y lava bien esa carne, la bendice en el nombre de Jesús y para abajo. Pero aquel que no se la come, no se la coma para que no vaya a pecar. Así es. Usted creyendo que eso es un pecado. Wow. Entonces, también decía, cuiden la mente de aquellos que son inocentes. Por eso uno tiene que adaptarse incluso en diferentes iglesias. Hay iglesias que son conservadoras y hay otras que no son conservadoras. Hay mujeres que van a predicar en un templo donde la iglesia es conservadora. Bueno, pues adáptese un poquito, haga un esfuercito, adáptese a eso para que ellos no se basen en tu físico, sino que reciban el mensaje. Porque hay iglesias que todavía tienen la mente muy virgen. No van a entender que una mujer ministre de una forma, con el pelo quizás como lo tengo yo, no van a entender el mensaje, lo que se van a enfocar en la persona. Pero por eso
me gusta ese texto porque puede ser utilizado de diferentes formas en el ámbito espiritual. Pero antes de yo exponerte algo, primero tengo que saber el origen de ese texto. No puedo venir solamente con la interpretación y el rema, sino que también tengo que saber la realidad, por qué fue escrito, a qué pueblo él se dirigía cuando fue escrito esta palabra. Wow. Hay que tener conocimiento. Pastora, entonces para que vayamos finalizando, ¿cómo podemos tener experiencias sobrenaturales? Mira, te voy a contestar como le contestó el pastor David cuando el evangelista... gloria a Dios, se me olvidó el nombre, muy usado por Dios aquí en el país. Un hombre ungido por el Señor le preguntó, le dijo Luis Urbáez. El pastor David le respondió a Luis Urbáez cómo él podía tener esa unción que vio de milagros, de algo sobrenatural, solamente con ayuno y oración. Esa es la respuesta, ayuno y oración. Esa es la fórmula para tener experiencias sobrenaturales, porque cada cosa tiene su fórmula, cada cosa tiene su paso. Usted quiere más conocimiento de la Biblia, usted quiere ciencia de la palabra, estudia teología y llénese de Dios para que Dios se les revele lo que dice la palabra. Pero si usted quiere tener experiencias sobrenaturales, si usted quiere ver cosas naturales, vivir en el Espíritu, solamente tiene que vivir una vida de ayuno y de oración. Wow. Demasiado poderoso, así que usted que está ahí, que quiere experimentar experiencias sobrenaturales con ángeles y seres espirituales, la clave está en buscar a Dios en espíritu, cuerpo y alma, entregarte para Dios, que a partir de este momento tú te metas con Dios, para que Dios te hable, te dé visiones y te dé experiencias sobrenaturales, pero que tu fe no esté basada en esas experiencias, sino en la palabra de Dios. Pastora, un placer, de verdad. Me gustaría que ustedes sus redes sociales para que las personas que de este canal pues la sigan también. Amén, amén. Me pueden encontrar con ese mismo nombre, Pastora Pamela Guillén, a través de las diferentes plataformas. Gloria al Señor. Así que ustedes que están ahí, Dios les bendiga y Dios les guarde. Yo, ya usted sabe, reventado en el techo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.